¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a un lunes más, donde nos juntamos en esta escuela de liderazgo de gestión personal y en esta noche en especial vamos a estar hablando de los emprendedores, una charla pura y exclusiva para los emprendedores. Así que mientras escuchamos un poquito de jazz, como todos los lunes, un cafecito rico, un mate, no sé qué fue lo que preparaste para estar ahí, pero te animo a que seas parte de esta charla que sé que va a ayudarte, que va a edificar, que va a permitirte salir de aquellos ámbitos muchas veces de incomodidad, pero donde nos encontramos cómodos en aquel lugar de conocimiento, que yo no le llamo salir de una zona de confort, porque no necesariamente en los lugares donde nos encontramos estamos en confort, pero sí nos encontramos en conocimiento y solemos tener esa frase que dice antes que conocer otra cosa peor me quedo con esto que es malo, antes bueno por conocer me quedo con esto que es malo. Y quiero animarte en esta hora que puedas invitar a otros que puedan participar de esta charla, porque queremos hablar a aquellas personas que están emprendiendo algo o que tienen el deseo de hacerlo y queremos ayudarles a muchas veces destrabarse en este propósito que tienen en su vida. Así que esta noche vamos a estar junto con la licenciada Sabrina Arriete, que nos va a estar tirando algunos tips para que podamos anotar y podamos empezar a trabajar en nuestra vida, porque siempre el carácter del emprendedor tiene que ver con, primero, el trabajo de nuestra propia vida en nosotros mismos. Así que dice allí, buenas noches, bendiciones desde La Rioja. Allí se van sumando desde distintos lugares. Saludamos a las personas que se están sumando. Contanos de dónde te estás sumando y aprovechamos, vamos a ir invitando a la licenciada para que se pueda sumar. Allí estamos, bienvenidos a todos los que se van sumando. Tac, tac, no sé acá, ¿por qué no me está permitiendo invitar? Aquí. Allí, esperando que ahora pueda sumarse la licenciada Sabrina Arriete, que esta noche va a estar comunicándose. Hola, ¿cómo va? Buenas noches a todos, un gusto estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sabri, derecho, porque queremos hacerlo bien, directo y porque sabemos que el tiempo vale oro en muchos de los que nos están escuchando y queremos ser prácticos en esta tarea que llevamos adelante. Contanos o comenzá a decir qué características tenemos que trabajar en nuestra vida para poder ser emprendedores, ¿no? Cuando hablamos de emprendedores, ¿de qué hablamos, Sabri? Hablamos de todos los ámbitos que tienen que ver con la vida y que tienen que ver con asumir una función o un liderazgo. Yo he sido una asidua receptora y quien ha escuchado cada uno de los programas en este espacio que ha sido muy, muy enriquecedor en muchos aspectos y hay algo que me fue quedando que es la realidad. El liderazgo no tiene que ver con la empresa, el liderazgo no solamente está en el ámbito laboral o en el ámbito eclesiástico o en el ámbito, digamos, profesional, sino que el liderazgo yo lo experimento y lo asumo en todas las áreas de mi vida, familiar, en mi grupo familiar, en mis tareas como mamá, como esposa, como maestra, en todos los ámbitos yo asumo la capacidad de ser guía o de dirigir a otros y de influenciar en otros. Pero cuando hablamos de el carácter del emprendedor, yo quisiera hacer una
si fuera una tesis o antitesis, o como si fuera un antagonismo entre el carácter de aquel que es emprendedor, digamos, diferenciándolo del carácter de aquel que quiere formar parte de un sistema, pero que queda atado. Es como la mirada de aquella persona que forma parte, por ejemplo, de una fábrica donde se le asigna una tarea, se le asigna una función, una parte del producto, y se asignan funciones muy específicas que no son rotativas, sino que son bastante rígidas, y cómo esa asunción de esa función limita su crecimiento. En cambio, el carácter del emprendedor es totalmente opuesto, y quisiera arrancar ya con algunas características del emprendedor. Sí. El emprendedor tiene una alta capacidad de resolver conflictos. Tendemos a distraernos o desconcertarnos con los conflictos. Y los conflictos son puja entre dos instancias o cosas quizás que no salieron bien. Cuando yo integro el conflicto me desubica. Y mientras más rígido sea un carácter, peor es. Y a mí, como me gusta traspolar estas situaciones al ámbito cotidiano y hogareño, quiero poner un ejemplo bien, bien casero para romper el paradigma. Acá estoy. Liderazgo y todo esto tiene que ver con solamente lo laboral. Por ejemplo, se derrama, ¿no? Una mamá sabe desde que se levanta que va a haber un montón de situaciones que van a salir mal, ¿sí? Por ejemplo, se derrama la mamadera, se vuelca el jugo, se caen las galletas. Si esa mujer, desde su rigidez, no incluye el conflicto o la dificultad, se va a enojar mucho más que aquella mujer que integra la dificultad y dice, bueno, estas son situaciones que pasan. ¿Me explico? Bien. Podríamos decir entonces que una de las primeras condiciones que debe tomar un emprendedor, alguien que nos está escuchando para quizás comenzar su negocio, establecer o que ya lo comenzó y que ve que no todo es fácil, es la necesidad de aprender de cada situación, incluyendo las equivocaciones, ¿no? Y que equivocarse o que las vicisitudes o las dificultades no deben poner fin a nada, sino que terminan siendo la obtención de un nuevo conocimiento. Exacto. Ve la dificultad, otra característica del emprendedor, la segunda. Ve la dificultad como una oportunidad para desarrollar nuevas estrategias. Por ejemplo, surge la dificultad y quien no tiene un carácter de emprendedor dice, bueno, no se puede hacer, ¿sí? O me bajo porque esto no me lo esperaba y no sé cómo resolverlo. El emprendedor ve la dificultad y ve en la dificultad la oportunidad para desarrollar estrategias nuevas. Es decir, no sé manejar la impresora, pero no saber no significa no soy digna de ese trabajo. No, al contrario, que no sepa no significa eso, sino que significa que voy a aprender una herramienta nueva, es decir, voy a aprender a usarla. Hay tantos ejemplos en el día a día. Bueno, no, me piden un elemento que no tengo. Bueno, no sé. ¿Cuántas veces, otra vez a la cuestión, digamos, del hogar? Por ejemplo, ¿cuántas veces uno ve que los chicos llegando a la escuela te avisan, uy, había que traer, no sé, un títere? Bueno, lo resolvamos, ¿sí? Vamos a la librería y una cartuchera se transformará en un títere, por ejemplo. Es decir, la dificultad no me bloquea, sino que lo veo como un trampolín para seguir creciendo, como un trampolín para desarrollar estrategias y herramientas que yo no tenía.
Entonces, de lo que estamos hablando es que la persona que está por iniciar un proyecto, un negocio, algo para sustentarse, saliendo un poco del ámbito quizás de lo hogareño y llevándolo un poco a lo empresarial y llevándolo un poco al aspecto laboral, necesita asumir que o los primeros negocios o las circunstancias van a traer dificultades y que eso no debe frenarnos. O sea, todo lo contrario, o sea, dar todo por una idea. Y esto quiero hablarle ahí a las personas que quizás están escuchando qué características tiene un emprendedor, pero la pregunta es, y yo no tengo estas características, ¿cómo las hago? Bueno, todo esto se trabaja. Esto de lo que estamos hablando es cuando noto la dificultad, no me quedo con la dificultad, no me quedo con la imposibilidad, sino que la imposibilidad tiene que ser el desafío a poder llevarlo adelante. O sea, en el sentido, quiero meterme a lo mejor en un negocio de pastas, o quiero meterme en un negocio para vender bicicletas, o quiero introducirme en hacer tejidos, o me estoy metiendo en un servicio para brindar servicio en los hogares de arreglo. Lo primero que tiene que suceder es que ante el no conocimiento de algo, debo conocer el sector. O sea, debo invertir tiempo en aquello que debo hacer. Y esto, como para subrayarlo, es decir, no hay atajos en esto sin esfuerzos. O sea, yo debo esforzarme en aquello que estoy haciendo. Ahí nos está colocando Diego Mesa desde Paraguay, venta de hamburguesas, porque es lo que ellos están llevando. Claro, es el mercado, es lo que va a surgir, es conocer, es no sé hacer la hamburguesa. Bueno, iré a un YouTube, iré a un Masterchef, iré a un lugar donde puedo sacar y a lo mejor darle algo original. La traba o la imposibilidad no me frena, sino que me hace avanzar más. Bien, exacto. Voy con el tercer punto. El tercer punto es que el emprendedor decodifica las demandas y trata de desarrollar una buena oferta. Qué bueno eso. Decodifica la necesidad y trata de emprender un camino, una búsqueda, y justamente hay algo muy característico en el emprendedor que es la capacidad de desarrollo. Sabe que no todo es instantáneo, ¿no? Sabe que desde la humildad que no lo va a saber todo desde el principio, sino que tiene que andar un camino y desde la humildad y vaciarse de todo ese orgullo, ¿no? De que tengo que tener todas las respuestas ya. Un emprendedor sabe reconocer cuando hay un error, cuando hay una falla o cuando quizás no sabe algo, pero da respuestas tales como, mira, dame un tiempo y te voy a dar una buena respuesta, ¿no? Es decir, decodifica una demanda, hay una necesidad, pero no se bloquea ante esa necesidad ni dice inmediatamente que no, sino que analiza, revisa y trata de dar una buena oferta que responda con esa necesidad. Podemos hablar ahí de que el emprendedor es un lector, un estadista, o sea, alguien que lee la realidad y que está viendo que quizás es lo que falta a su alrededor en el lugar y crea un plan de viabilidad que evite que el proyecto que está queriendo sacar adelante caiga en un hundimiento, ¿no? O sea, debe ser flexible en este sentido, pero no caótico, ¿no? Se Exacto. deben, creo que sería bueno especificar que en esos puntos, cuando yo hago la lectura de quizás el proyecto que quiero llevar adelante, lo que quiero dar, el servicio o la venta o el objeto que quiero vender, debo especificar puntos muy claros como qué vendo, cómo lo vendo, ¿no? ¿A quién le vendo? Estas son preguntas súper prácticas que yo debo establecérmelas. ¿Qué margen neto obtengo? Porque acá ocurre algo que es muy interesante.
he conocido muchas personas que quieren llevar adelante algo, pero desde el lado romántico. O sea, le gustan lo que hacen, pero no saben si eso les va a dar ganancia. Entonces yo creo que ahí hay que separar entre hobby y lo que va a ser un sustento de vida. Porque lo Exacto. que yo debo plantear primero para un proyecto viable es que eso sea sustentable en el tiempo, sostenible y sustentable. Tiene que ser coherente lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué margen obtengo de eso? Porque el objetivo tiene que ser que yo pueda vivir de eso que voy a empezar a emprender, ¿no? Un bocadillo más. En la Sí. época de los 90, el otro gran riesgo, digamos, el otro apartado de este tercer punto sería reproducir lo que el otro hace. Por Ujú. ejemplo, en los 90 hubo una explosión A de ver si pensás. canchas de pádel. Canchas de pádel, sí, sí, sí. Había por todos lados. ¿Cómo le funcionó a uno? Quien no es genuino o original o no está conectado con la demanda, sino que trata de reproducir lo que el otro hace porque le fue bien, entra una especie de hartazgo y de saturación, obviamente, ¿no? Del mercado. Entonces, los geniales, ¿quiénes son? Los geniales son los que ven la demanda primero, los que dan la respuesta primero. Y el gran desafío, que creo que hay lugar para todos, es que todos podemos ser geniales cuando logremos ver una demanda, cuando veamos el potencial que cada uno de nosotros tiene. Y eso tiene que ver con identidad, ¿sí? Con Exacto. identidad. Que aprovecho esto para invitarlos a todos al sábado 22 de mayo, que vamos a estar dando una charla con la licenciada Sabrina Arriete sobre justamente identidad, cómo destrabarnos de aquellas cosas que muchas veces nos hacen permanecer años en lugares por causa de no conocer aquello que se nos ha dado. Y acá quiero agregar algo, porque la audiencia mayormente que tenemos tiene que ver con la vida de la iglesia, con la vida de Cristo. Y debemos saber que al reconocer nuestra identidad, nuestro propósito, tenemos que saber que somos nutridos por Dios para llevar adelante todas las cosas. O sea, en vos ya está establecido, en el diseño de Dios que Dios te dio, en tu vida ya está todo completo para que vos puedas subsistir. ¿Y en esto qué quiero decir? Que lo que Dios te dio en lo espiritual va a darte de comer en lo natural. O sea, tenemos que salir muchas veces de esa mentalidad de que voy a llevar adelante el ministerio primero porque otros me sostengan, por ejemplo, sino que todos podemos llevar el ministerio adelante también desde aquello que Dios me ha dado. Por ejemplo, Pablo se expresa que era alguien que era constructor de carpas y él se habla de sí mismo como un perito arquitecto, como alguien que edifica la iglesia. O sea, miren, en lo natural, él está edificando carpas, pero en lo espiritual, él está edificando a la iglesia para que logre estructurarse de cierta forma para que pueda subsistir. En mi caso, para aquellos que no conocen, yo tengo una empresa que es de movimiento de suelos, máquinas viales que remueven el suelo, limpian terreno, hacen excavaciones que tienen que ver con los cimientos. Bueno, en lo espiritual, mi vida tiene que ver con los comienzos de la obra, en la plantación de iglesia, en la formación de discípulos, que son las bases para que las personas construyan arriba de aquella base que se les dio, ¿no? No es un modelo terminado, sino que es una base. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y no sé si opinas en esto lo mismo, Sabri, es de que tenemos que reconocer nuestra identidad y de que nuestra identidad el Señor ya nos proveyó a aquello, porque si no, vamos a hacer una copia trucha, como lo que estabas hablando recién del boom de los 90 con las canchas de pádel. Vamos a querer ser malabaristas porque a uno le fue bien y nosotros vamos a querer tener las pelotitas como él en el aire y a lo mejor andando en una bici, pero nosotros nos caemos de la bici. El mayor tiempo lo pasamos buscando las pelotitas del suelo. ¿Por qué? Porque no es nuestro diseño, estamos copiando algo. Entonces, hay algo que Dios te dio y que debes recibirlo del Señor, pero hay un carácter que es de lo que estamos hablando, características que tienen que estar en tu vida. Así es, así es. Y el cuarto punto,
para mí el último, es que el carácter del emprendedor sabe, ¿no? El emprendedor sabe que todo se requiere en un orden y en una secuencia, ¿sí? El orden es básico para el emprendedor. Y el orden en todos los planos, ¿no? El orden estructural, el orden del ambiente, el orden en la trama de los objetivos, el orden en la vida personal, el orden emocional, el orden en todos los aspectos, ¿no? Que cada cosa ocupe un lugar, cada cosa tenga un nombre, y que haya una secuencia, es decir, sabiendo que a medida que yo voy dando pasos, voy creciendo. El crecimiento no es inmediato. El crecimiento es algo que yo sostengo en el tiempo. Ahí está, sí, En sí. algún momento disfruto, ¿no?, la cosecha de todo lo sembrado. ¿Verdad? Tenemos un tiempo a veces, buscamos tiempos que no son reales, porque las redes digamos, y un mal entendimiento a veces de los negocios o de la vida misma, la vida familiar, nos hace creer que todas las cosas son no solamente que ideales, sino que se dan en poco tiempo, ¿no? Como instantáneo. Un montón en internet, gane no sé cuántos dólares sin esfuerzo, gane no sé cuánto dinero en un año. Bueno, todas esas son cosas que no son reales, y verdaderamente el trabajo realmente que prospera, que crece, estoy hablando en todos los ámbitos, ¿no? Es aquel que tiene un orden, que respeta función, que está ordenado de acuerdo a una secuencia que va desde menor a mayor. Quiero sumarme con esto, con esta cuestión, esta cultura que vivimos hoy de lo inmediato, de muchas veces no esperar el resultado. Y esto tiene que ver con que muchas personas quieren comer de un fruto que nunca plantaron, o sea, quieren sentarse a la sombra de un árbol que nunca sembraron. Y esto es muy común en nuestros días, buscar un rédito de aquello que no hemos hecho. Y yo quiero decirte que es parte de la cultura espiritual, la cultura del trabajo que Dios nos ha dado. De hecho, que Pablo dice de tal forma que aquel que no trabaja, que no come, ¿no? Que no coma. Y en este entendimiento, porque el tiempo se nos va, no queremos hacer larga esta charla, la vamos a seguir la semana que viene. Quiero decirte que la semana que viene vamos a seguir hablando sobre cómo llevar adelante emprendimientos. Y lo que empezamos a hablar hoy tiene que ver con estas características de un emprendedor, con características de poder ser un visionario, de poder reconocer qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros para poder llevar adelante y saber que esa semilla espiritual produce en lo natural, entender que esta secuencia de continuidad, y esta es una palabra que quiero plantarte, que seas permanente, que permanezca, que seas constante en aquello que vas a decidir hacer, ¿sí? Es muy difícil que vayas a comer de algo que sembraste hoy o que empezaste hoy y que quieras ya alimentarte mañana. Así que esta semana estamos hablando de esto, estamos hablando de que tenés capacidad para emprender, todos tenemos capacidad para emprender, todos se nos ha dotado de una identidad en la cual podemos vivir de aquello que el Padre nos ha dado, con una capacidad. Pedro estaba pescando y dice la palabra que no surgió de otro lado, sino que le dijo, te voy a hacer ahora pescador de hombres, algo que conocía, un dialecto, una rama. Bueno, lo primero que tenés que hacer en esta noche es comenzar a preguntarte, ¿qué fue lo que Dios te habló? ¿Qué es lo que sos? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te ha pasado? Bueno, seguramente, el Señor te ha nutrido y este es un tiempo de búsqueda en el Espíritu para saber qué es lo que Dios te dio y comenzar a ver, a sacar estadística, a ver qué es lo que falta, qué es lo que no se está sirviendo, qué es lo que no se está nutriendo para que puedas llevarlo adelante.
Dios te ha dado todo lo necesario en Cristo que te habita para que puedas también en el ámbito de la manutención poder llevar adelante. Pablo dice, escuchen, no solamente estas manos me han servido a mí para darme de comer, sino que con estas manos he servido a otros y le he dado de comer a otros. Todo lo que Dios te dio también tiene sentido para otros. Así que en esta primera charla que tuvimos, gracias, Sabri, por estar con nosotros, gracias por nutrirnos, gracias por tu experiencia y quiero animarte para que la semana que viene puedas invitar a aquellas personas, porque vamos a hablar de aspectos sumamente prácticos de negocios, sumamente prácticos, aspectos que ya no tienen que ver con el carácter, sino que tienen que ver cómo llevar adelante un negocio, cómo plantar, cómo gestionarlo, cómo sostenerlo, cómo continuarlo, cómo sortear las vicisitudes que muchas veces se dan. Y ahí otra vez tratamos el carácter en la permanencia, pero avanzamos en este proceso. Dios te bendice, nos estamos viendo. Chao. Gracias, nos vemos.